Hay un terrible intento de sabotaje en las elecciones en Rusia. Todo empezó en la jornada electoral a partir de este 15 de marzo, con una joven que incluso fue arrestada después de intentar arruinar las papeletas de voto en un colegio electoral en Moscú, en el primer día de las elecciones presidenciales. Precisamente a través de mi canal les informaba que a partir de este 15 y hasta el 17 de marzo se están llevando a cabo las elecciones en Rusia. Son 3 días de la jornada electoral, que por obvias razones es muy importante. ¿Por qué tanto tiempo? En un momento vamos a hablar de quienes desde los rincones más alejados de Rusia se presentan a ejercer su derecho al voto. Pero hay personas que quieren arruinar las elecciones, que quieren que el presidente ruso Vladimir Putin sea eliminado de la contienda, del juego entre Occidente y, por supuesto, Rusia. Esta joven fue arrestada en el primer día de las elecciones, tiró una especie de líquido en las boletas electorales. Precisamente estas son las imágenes que se compartieron a través de las redes sociales y se observa cómo esta mujer estaba incluso hablando por teléfono. De acuerdo con algunos medios de comunicación, ella incluso tomaba una fotografía de cómo había arruinado esta urna con las papeletas electorales. Esta mujer presumiblemente entró a este colegio electoral con una lata de un líquido antiséptico verde, y lo vertió en una urna mientras gritaba consignas a favor de Ucrania. En una grabación de este video, el incidente también se podría ver a esta mujer comunicándose por teléfono con alguien. Esto e incluso algunos testigos presenciales dijeron a los medios de comunicación locales que alguien estaba coordinando a esta mujer para que cometiera este hecho. Y no fue el único. También vimos en Navalny cómo otra mujer, también lanzaba un líquido en estas urnas. Lamentablemente incluso tuvieron que ser eh, abiertas estos contenedores de las votaciones, precisamente para quizás tratar de salvar algunos de los votos de los ciudadanos que con mucho esfuerzo y sobre todo con compromiso acuden a ejercer su voto en Rusia. En la ciudad de Borisovlevsk, en la región de Voronezh, también se produjo este accidente similar en el que se vertió un líquido químico verde, mientras que en la ciudad de Rostov y en la República de Karakay-Cherkesia se produjeron intentos de arruinar también las boletas de voto con tinta. Afortunadamente, en estas últimas dos ciudades lograron detener a quienes intentaban arruinar las elecciones de Rusia. Lo que llama mucho la atención, aquí como pueden observar, están tratando de abrir las urnas o instalar urnas nuevas después de que se arruinara, en este caso, las que se encuentran en Voronezh. Tuvieron que lamentablemente abrir precisamente estos contenedores. Habrá quienes digan no, después de esto inflaron las boletas para que ganara el presidente ruso Vladimir Putin. Ya sabemos cómo funcionan todos estos, digamos, intentos de arruinar las elecciones. Pero quizás uno de los más drásticos fue el que ocurrió en Navalny. En este lugar, una mujer lanzó un cóctel Molotov en este colegio electoral, pero de San Petersburgo. E incluso todavía esta mujer, después de incendiar estas urnas, se dio el lujo de quedarse a grabar el video en su teléfono móvil. Fue inmediatamente detenida. Afortunadamente lograron, en este caso, evitar que llegara a mayores la situación. El Comité de Investigación de Rusia para la ciudad de Moscú ha anunciado que la mujer que lanzó el cóctel Molotov ha sido detenida, como pueden observar en las imágenes, y lo que parece ser
un adulto, no un joven. Parece ser una señora que rondaría los 40 años aproximadamente. Esta mujer fue detenida. Se ha abierto una carpeta penal en la que se le acusa de obstruir el derecho al voto. Así fue como lograron detener a esta mujer que lanzaría un cóctel molotov para crear un incendio en las elecciones o en este comité de elecciones en Rusia. Obviamente, de los colegios electorales están siendo fuertemente vigilados por las autoridades de Rusia. Este intento de arruinar las elecciones no son nada más que un reflejo de lo desesperados que están tanto Estados Unidos como Ucrania, como la Unión Europea, los miembros de la OTAN, Occidente en su conjunto, de sacar a Vladimir Putin de las urnas. Ya no quieren que sea Vladimir Putin el presidente porque saben que no les conviene, que con Rusia no pueden negociar, que con Rusia no pueden ya sea presionarlo o incluso obligarlo a hacer algo que no desee Vladimir Putin. La Comisión Electoral Central de Rusia exigió, por supuesto, que se refuerce la seguridad de las urnas ante todos estos incidentes que ocurren precisamente en una época muy importante para la nación. Y está claro que a estas personas se les ha prometido dinero, recompensas. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta del Consejo Electoral, Nikolai Bulaev, afirmando que estos crímenes los han cometido tanto hombres como mujeres. Los detenidos por dañar estas urnas admitieron que lo hicieron por dinero, pero tuvieron un pequeño problema. No sabían que habría una responsabilidad penal. El Código Penal ruso contiene un artículo muy detallado sobre la obstrucción de los ejercicios de los derechos electorales o del trabajo de las comisiones electorales. Precisamente sobre esta base se abren ahora procesos contra quienes anulan los votos. Lo que hicieron estas personas. La que arrojó el cóctel molotov, por supuesto que va a tener incluso una pena mayor a la máxima, que es de hasta 5 años de prisión. Quienes arrojaron la tinta mínimo podrían tener 5 años de prisión. Y al parecer, ni toda la cantidad de dinero que le prometieron a estos ciudadanos por arruinar las elecciones va a ser suficiente. 5 años de prisión en Rusia. Mientras intentan detener las elecciones, los ciudadanos rusos intentan llegar desde todos lados, desde todas partes de Rusia, desde los rincones más alejados para hacer valer sus votos. Los que llamaron mucho la atención e incluso se hicieron virales a través de las redes sociales fueron los pastores de renos de la comunidad de Yamto, que está ubicada en una zona de difícil acceso del distrito autónomo de Nenets, casi cerca del océano Ártico. Y estas personas llegaron a votar a bordo de un colegio electoral aéreo. Un helicóptero Mi-8 tenía las urnas, tenía las boletas para que estas personas que viven en zonas de terriblemente difícil acceso pudieran acercarse a ejercer su voto. Y no fueron los únicos. Algunas personas que lamentablemente ni siquiera podían acercarse a este tipo de aviones o todo lo que se está utilizando en Rusia para poder llegar hasta los rincones más alejados de Moscú, han hecho incluso los ciudadanos. Hubo un reportaje que se compartió a través de esta plataforma RT, donde precisamente señalaban. Otro de los videos que se volvieron virales fue de una familia de pastores de renos que viven prácticamente en lo más lejano de lo que es Rusia. Tuvieron que viajar varios kilómetros para ir a votar. No señalan por quién durante este reportaje que produce este famoso medio de comunicación RT, pero lo hicieron precisamente porque consideran que a través de su voto podría afectar gravemente las elecciones, podría hacer incluso una diferencia.
No temieron la distancia, no les importó qué tan lejos quedaría, fueron incluso con sus hijos, pero lo importante para ellos es llegar a votar. No importa qué tan lejos, 140 kilómetros que tuvieron que recorrer en temperaturas completamente elevadas, pero lo más importante para ellos era precisamente ejercer su voto. También se compartieron diversas imágenes a través de las redes sociales de personas que estaban votando incluso en el extranjero, que quizás eso también sea lo más importante. A través de mi canal Gaby López Informa les compartía precisamente que no querían dejar votar a las personas en Letonia porque el gobierno de este país incluso habían llegado a tomar la decisión de prácticamente extraditar a los ciudadanos que viven en estos países. En Libia también. En Libia, en Argelia, en Qatar están votando, pero en Letonia dijeron que a todos los ciudadanos que se acercaran a ejercer su voto, su derecho al voto en lo que sería este país, podrían incluso ser investigados y extraditados. Si tanto les interesa, en este caso, el votar en Rusia, pues que se regresen a Rusia. Hay aproximadamente unos 15,000 ciudadanos rusos que tienen derecho al voto en Letonia y muchos de ellos van a ser investigados. Estas imágenes se comparten a través de las redes sociales de sobre todo los ciudadanos que están votando en las embajadas de Rusia en Argelia, en Libia y en Qatar. Y por supuesto, el presidente ruso Vladimir Putin ya ha votado. Temprano, este primer día de las votaciones de las elecciones presidenciales en Rusia, el mandatario compartió precisamente este video, donde se le observa llegando a su oficina y emitiendo su voto en línea. Este es otro beneficio que también tienen en lo que es Rusia. El mandatario ejerciendo su voto, puedes votar en menos de 30 segundos. Listo. Su voto ha sido aprobado. Hasta el presidente ruso Vladimir Putin ya ha emitido su voto y aprovechando esta oportunidad envió un mensaje con respecto a los ataques que está viviendo precisamente Rusia en estos momentos. El mandatario informó que las fuerzas de Kiev lanzaron ataques contra civiles rusos con el único fin de socavar las elecciones en este país que se celebran entre este viernes y el domingo. El mandatario precisamente dio a conocer que las zonas que están siendo atacadas afortunadamente reciben la respuesta inmediata de los misiles rusos para detener los ataques de Kiev, sobre todo porque son a zonas civiles que en este momento quieren llevar a cabo su derecho al voto. Con el objetivo de socavar el proceso de votación e intimidar a la población, al menos en las regiones fronterizas con Ucrania, el régimen neonazi de Kiev ha concebido y está tratando de llevar a cabo una serie de acciones armadas criminales demostrativas. Se trata sobre todo de ataques contra zonas pacíficamente pobladas en territorio ruso. Alrededor del 95% de los misiles y proyectiles enemigos son destruidos por nuestros sistemas de defensa antiaérea. El enemigo no tuvo éxito en ninguna de las direcciones. En todas partes fue repelido y se retiró, o más bien huyó, con grandes pérdidas. ¿A quién decidieron intimidar? ¿Al pueblo ruso? ¿Al pueblo multinacional de Rusia? Esto nunca ha sucedido y, estoy seguro, nunca sucederá. Por supuesto, este proceso va a continuar. Ya votó el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. También vimos la participación, por supuesto, del ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, emitiendo su voto en un colegio electoral militar. Por supuesto, las votaciones van a continuar hasta el domingo. Quizás empecemos a saber lo que está ocurriendo. Este fin de semana es puente, pero eso no importa. En este caso, a través de mi canal Gaby López Informa, vamos a estar siguiendo, por supuesto, las elecciones de Rusia para saber quién será el presidente de este país hasta el 2030. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.